pregunto y te lo formulo a ti. Si hay históricamente tantos miembros, para no mencionar a un puesto en particular, miembros del Poder Judicial que han sucumbido a la corrupción, ¿hay forma de reformarlos o cómo? Porque pareciera como, entiendo el discurso del ministro presidente como que vamos a reformar esto, pero creo que no puede haber reforma sin limpia, ¿no? Sí. No, claro, a ver, de verdad que tiene que ser, hombre, parecería muy complicado, pero mira, cuando tú entiendes que en el diseño institucional de nuestra república, el Consejo de la Judicatura Federal, que supone ser, digamos, el garante de la transparencia y de la justicia dentro del propio Poder Judicial, está integrado por las partes del propio sistema que este grupo debe supervisar. O sea, no solamente están ministros de la Corte, sino también están senadores y diputados. Pues el propio diseño condiciona a la máxima de perro no come perro. Pero si en conjunto con el Poder Ejecutivo, en donde está, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, o también la muy poderosa y reanimada Unidad de Inteligencia Financiera, y en conjunto para evitar faltas administrativas y también enriquecimiento ilícito, y hay una ruptura del equilibrio mafioso que mantiene a estos personajes en una posición de guardiana, no de la legalidad, sino de los propios intereses de grupo que representan. Si vamos corrigiendo poco a poco, es posible suponer que el Poder Judicial puede ser reformado, no porque estemos todos con una pistola amenazando a todos los jueces en todos los distritos, en todos los ministerios públicos, en todos los magistrados, sino porque el propio equilibrio institucional permite garantizar que ante los excesos de uno, castigo, y eso se autorregule. ¿Quién puede hacer esto? Porque últimamente también la discusión siempre debe remitirse a quién lo hace. Esto que en las discusiones sofisticadas y de alcurnia de algunos sectores intelectuales dicen, es que hace falta voluntad política. Pues claro, evidentemente, porque nada sucede en el vacío y las instituciones no son otra cosa más que hombres y mujeres que siguen o no reglas y procedimientos que buscan tener un resultado socialmente aceptable. El Poder Judicial, el problema es que los hombres y mujeres encargados de seguir procedimientos no lo hacen de manera predecible y además no tienen resultados socialmente aceptables porque no convencen a la gente de que su posición está para defender la legalidad y no los intereses del grupo. Entonces creo que sí se puede. Y la verdad es que coincido con el presidente. El único que podría encabezar en el más alto nivel del Poder Judicial una reforma de este calado, porque sabemos por su historia, por su trayectoria, por su compromiso, que él no se debe a ningún grupo, es el ministro Saldívar. Incluso, recordemos, el ministro Saldívar no tiene carrera judicial, él nunca fue juez, él estaba en un despacho privado, constitucional, entonces nombrado por Felipe Calderón, a quien después él mismo rechazó por las amedrentaciones que recibió en voz del secretario de Gobernación Gómez Montt por el caso Guardería ABC y muchos otros. El ministro Saldívar ha garantizado su independencia y autonomía de esos poderes fácticos y además, pues ahora sí que no viene viciado de la terrible carrera judicial que probablemente haya hecho que quienes sí, en algunos casos, quizá no en todos, pero en la mayoría, pues le deban su ascenso a un equilibrio mafioso de poder. Entonces yo creo que sí se puede reformar. Y es importante reformarlo, y a eso vamos con el tema particular y específico. La semana pasada el presidente López Obrador estuvo en Lerdo, Durango. Lerdo, que es una de las 3 ciudades que forman parte de la laguna, Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, porque el caso más reciente en donde el Poder Judicial parece ser que se entorpece a través de estas excusas leguleyas que utilizan para frenar los proyectos de la transformación, como lo hemos visto en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, lo hemos visto en Dos Bocas, lo hemos visto en otras disposiciones. Ahora lo vemos en el proyecto más importante que el gobierno de la República, el gobierno de México tiene en el norte del país, particularmente en Torreón, que es agua saludable para la laguna. Y hubo quien dijo, a partir de una declaración del presidente, que fue, pónganse de acuerdo, alguien, los jueces, un grupo de ambientalistas, ciudadanos libres que decidieron contrariar el ejercicio de autoridad, el ejercicio del poder que está haciendo en este momento el gobierno para llevar a cabo el proyecto y ampararse.
Aquí hay una violación constitucional a la no sé qué derechos y están pidiendo que se suspenda. El amparo procedió, por lo que la obra no está avanzando. ¿Qué pide el presidente? Diálogo. Pongámonos de acuerdo. Evitemos llevar esto al Poder Judicial en la medida en la que ese es un poder corrupto y corruptor y démosle los siguientes 2 meses y medio, hasta el 4 de octubre, un espacio de diálogo y de negociación de tal forma que triunfe la política, que triunfe el diálogo para evitar que los ambientalistas que están, digo, esto es una cosa muy específica, pero para quien está familiarizado les resonará, los ambientalistas que están preocupados que el cañón de Fernández sea afectado, que es una reserva natural, se vea afectado por esta gran obra que busca llevar agua de las presas de Francisco Zarco y de la zona donde está la presa Lázaro Cárdenas en Chihuahua, a Torreón, por gravedad, llegar y conectar para resolver el problema de 1.6 millones de habitantes de toda la comarca lagunera. Lo que dice el presidente es: tengamos diálogo. El Poder Judicial entorpece. ¿Qué dice la oposición moralmente derrotada? Terrible la declaración del presidente, que ataca al Poder Judicial sin justificación. Si para eso está el Poder Judicial, para defender los derechos de los ciudadanos. Pues qué poca memoria y qué cinismo tan terrible tienen para suponer que un juez, en estas condiciones en donde lo que estamos buscando es afectar los intereses de los grandes agroindustriales y de los grandes ganaderos y de hombres y mujeres que durante los últimos 30 años han considerado que los privilegios derivados del neoliberalismo se convirtieron en derechos adquiridos y por lo tanto se pueden chingar el agua cuantas veces quieran en propiedades y en territorios ilegales, que ahora que viene un gobierno que pide que se reestructure eso, sienten que les están tocando su derecho adquirido. No podemos confiar en que los jueces en esa zona, que han sido históricamente también controlados por la terrible mafia del PRI, estén realmente abogando por la seguridad. Entonces vemos ahora, en un proyecto donde busca que el derecho al agua, un derecho humano fundamental, se garantice con una obra de infraestructura, lo que estamos viendo es cómo el Poder Judicial sirve de tapadera para la defensa de los intereses de clase, empresariales, de la oposición moralmente derrotada, que si bien no está en los partidos, está en estas empresas neoliberales y está en los grupos de poder neoliberales que buscan que las cosas sigan igual a como eran antes de 2018 y ahora confrontan al gobierno de México utilizando a los jueces. Ya que estás hablando